Shabbat Shalom, mis amados Ajim Ajayot, Hakadi Baruj Hu lo bendiga y lo guarde. Vamos a iniciar administración, aleluya, para el acabo de Hakadi Baruj Hu, bendito sea Él. Vamos a hacer la oración pidiendo la dirección de Él, sea tomando control en esta administración. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedishano b'mitzvotav v'sivano. Bendito eres tú, Yahweh, Elohe nuestro, el universo, toda Rabá Abacadosh, el Bishen Adol de Yeshua HaMashiach. Abacadosh, tú eres mi Elohe, Elohe de mis padres, Elohe de Abraham Avino, Yitzhak Avino, Jacob Avino. Estamos en este lugar, Abacadosh. Hemos venido para escuchar tu palabra en esta mañana, Abacadosh, y seas tú dándonos entendimiento, sabiduría, discernimiento, por tu raje misericordia, y sea tu raja Kodesh, hablando a través de mis labios, que no sean mis propias palabras, pensamientos y razonamientos. En el nombre grande de Yeshua HaMashiach, todo se ha hecho por Emuná. Amén y amén. Aleluya. Baruch Hashem. Tomen asiento, mis amados Ajim y Ajayot. Nos habíamos quedado en Proverbios capítulo 31. Baruch Hashem. Bien, mis amados. Proverbios capítulo 3, 31 dice, ustedes lo tienen anotado eso, Baruch Hashem. No envidies al hombre violento, ni escojas ninguno de sus caminos. Biblia textual, tercera edición. Esto es muy importante, mis amados, Ajim Ajayot. Aleluya. Y veíamos la violencia, tanto psicológica, también violencia física. En el Perú, la violencia contra la mujer ha alcanzado niveles alarmantes, evidenciados por el incremento en las solicitudes de ayuda en los centros de emergencia mujer SEM. Durante el último mes, este fenómeno no solo resalta el riesgo constante al que se enfrentan las féminas en el país, sino que también subraya la necesidad urgente de abordar esta problemática a nivel nacional. Bien, mis amados, si bien es cierto, vamos a hacer un análisis en este estudio, nos dice claramente Proverbios 3:31, no envidies al hombre violento. La violencia evidentemente va a surgir del hombre tipo machista, Baruch Hashem. Ahora, no escojas ninguno de sus caminos. O sea, ni el hombre ni la mujer debe imitar lo que hacen otros. Ese es el grave problema. Baruch Hashem. Pues vamos a analizar, mis amados, la violencia. Ministerio de la Mujer, poblaciones vulnerables. Portal estadístico. Programa Nacional Aurora, mes de noviembre de 2024. Este programa Nacional Aurora está dentro de la Policía Nacional. Ahí funciona. Muchas mujeres van a ese lugar para denunciar tanto las violencias físicas como también las violencias psicológicas o verbales. Pero no todo, de acuerdo a otras estadísticas, están registrados porque pues hay otros que no denuncian. Baruch Hashem. Caso de feminicidio, estamos hablando al mes de noviembre por si acaso. Caso de feminicidio, 123. Casos de tentativa de feminicidio, 163. Casos de violencia económica patrimonial, 579. Casos de violencia sexual, 26.811. Casos de violencia física, 52.862. Casos de violencia psicológica, 59.500.
585. Casos de abandono de hogar, 1485. Casos de hostigamiento sexual, 320. Abuso sexual en espacios públicos, 400. Casos de violencia sexual, 10.850. Casos de trata de personas con fines de explotación sexual, 32. Casos de acoso político, 8. Casos de violencia a través de la tecnología de la información y comunicación, 99. Casos con alguna sentencia favorable en la etapa judicial, 1080. Esas son las estadísticas en este año hasta el mes de noviembre. Diciembre no está el de diciembre porque esto fue preparado en el mes de noviembre. Pero sin embargo debemos ver cómo la violencia ha crecido. Pero también podemos ver, la violencia siempre ha existido. La violencia no está exento también dentro del pueblo de Israel. Por ejemplo, la violencia psicológica, podríamos decir, la murmuración de Miriam Aarón contra Moshe por su esposa, Baruch Hashem. Entonces, si comenzamos a analizar la violencia, está ahí, claro, que no se conocía como violencia, ¿no? Se conoce como murmuración, ¿no? O también rebelión, etcétera, pero está inmerso en eso. Por eso este tema, a ver, pregunto, ¿cómo se llama el tema? ¿Por qué existe maldad en las personas? Ahí está, Baruch Hashem. Ahora, ¿por qué todos estos casos? ¿No? Si analizamos ahora correctamente, vamos a encontrarnos posiblemente en cada uno de ellos de una familia violenta que viene, de una familia disfuncional que viene. Baruch Hashem. Ahora, cuando hablamos de disfuncional, hay violencia psicológica, violencia sexual, pero no solo eso. De repente dentro de eso está la violación, dentro de eso está el adulterio, la fornicación, dentro de eso puede estar la idolatría. Supongamos que la esposa no quiere ir a esa fiesta patronal, que es idolatría, pero el esposo le dice, no, tienes que acompañarme, pues. Donde yo esté, tú tienes que estar. Es obligado a ir, Baruch Hashem. Entonces, hay diferentes factores que podemos ver en este aspecto. Pero sin embargo, pues si analizamos correctamente de cada una de esas personas, cómo está el alma. Acuérdense lo que dice Proverbio 26:2. La maldición no viene sin causa. Por algo va a suscitarse. Ahora, las maldiciones muchas veces de repente no surgen en la primera generación, pero pueden surgir en la segunda generación. ¿Ve? Entonces, la maldición va a estar ahí, mis amados, aquí Macayot. Ahora, una de las cosas importantes que muchas veces no captamos o no entendemos o no lo procesamos es lo que dice, por ejemplo, Proverbios 6:32. ¿Pueden ubicar 6:32, por favor? Bien, tenemos Proverbios 6:32. A ver, ¿alguien puede leerlo? Amén. Ahí está muy claro. Ahora, lo que debemos analizar es, ahí podemos entender, pues, adulterio sexual. Pero la Torah no nos habla solamente de adulterio sexual, sino de la idolatría también. Porque dice, no adorarás a otros Elelim. Y el pueblo de Israel, yo adoro a mi padre Elelim, a los dioses. Baruch Hashem, ahí ya surgió un grave problema. Entonces está en adulterio. Porque acuérdense que ellos se comprometieron en matrimonio, ¿no? En el monte Sinaí con Jacob y Barujú. Ahora debemos entender quién quebró ese pacto.
¿Elohim o el hombre? ¿Ve? El hombre quebró ese pacto. ¿Por qué? Porque siempre está inclinado a la idolatría. La idolatría como consecuencia para Elohim es adulterio. Baruch Hashem. Bien, entonces tenemos que dice, el que cometa adulterio destruye su alma. Ahí surge un problema. En Génesis 34, Dina, como ejemplo, ¿no? ¿Ustedes no creen que papá lo educó correctamente? Pero muchas veces la mamá es permisible. Baruch Hashem. Papá dice no, pero mamá dice sí. Ahí ya surge un problema. Entonces, Jacob posiblemente sabía perfectamente, no nos dice la Torah, pero decía él claramente, no juntarse con ese tipo de gente. Y posiblemente ellos estaban ubicados en un lugar donde podían ver la ciudad, entonces debemos entender que Dina le dice a Lea es su mamá, mamá, voy a dar una vuelta. Y mamá posiblemente dice, vaya, pero ten cuidado. Entonces le está permitiendo ir. Va a la ciudad y la consecuencia de esa salida, la violación. Pero sin embargo nos dice la Escritura de que su alma se legó con el violador. A pesar que fue violenta, el alma se legó. Y si ella entonces ahora se casa con otro, su alma ya está corrompida. Porque parte de su alma se quedó a pesar de la violencia que hay con ese varón. Baruch Hashem. Entonces ya surge un problema psicológico. El hombre o la mujer van a comenzar a actuar a la defensiva. ¿Sí me dejo entender cuando digo la defensiva? A la defensiva es que no está de acuerdo con lo que la otra parte le va a decir, le va a hablar. Siempre va a salir la parte negativa. Baruch Hashem. Ahí es un grave problema. Entonces ahí es donde va a surgir ya la violencia. ¿Ve? La violencia psicológica. Por eso encontramos en esta estadística, ¿no? Por ejemplo, casos de violencia psicológica, 59.585. No es poquito por si acaso. Eso es lo que está registrado. Y lo que no está registrado, ¿ve? Hay muchos que no están registrados. Ahora tenemos casos de violencia física, 52.862. Es un índice muy, muy grande. Pero eso también es lo que está registrado. Pero hay otros que no están registrados. Porque la misma policía que está a cargo de ello, ni siquiera muchas veces le reciben la denuncia. ¿Ve? Y cuando van a denunciar, pues le dicen, bueno, ¿qué habrás hecho? ¿Cómo te portarás? Seguramente no lo atiendes, qué sé yo. Porque el policía es otro que está enfermo del alma y es machista. ¿Y cómo puede, pues, actuar con justicia? ¿Ve? Entonces todo está ahí, mis amados. ¿Ve? Por eso este tema. ¿Por qué existe maldad en las personas? Baruch Hashem. Porque es de generación en generación. ¿Ve? Ahora, muchos de estos factores vienen, como explicaba, de casa. Ahora, si queremos sanar nuestra alma, realmente, tenemos que ir a nuestra infancia, de ahí comenzar a examinar dónde cambió mi etapa de vida. De repente de joven, de muchacho, adolescente, era alegre y va pasando esa etapa, suceden cosas y ya cambió su estatus de vida. Entonces ya no es esa persona misma que era alegre. Baruch Hashem. Por ejemplo, Dina, después de esa violación, ¿tú crees que estaba alegre? Estaba ya enferma. Baruch Hashem. Es así, entonces muchas veces hay personas que se casan con una mujer violada. Como que la mujer se sanó. Puede tener 4 hijos, 5 hijos. Pero cuando de repente va a relucir otra vez, va a regresar ese recuerdo,
y al esposo lo va a ver, que es el papá de sus hijos, lo va a ver como su agresor. Ya está surgiendo un grave problema. Sí, yo me he encontrado con eso. Por eso les explico. Les estoy explicando, mis amados, cuando ustedes se encuentran con personas así, cómo pueden ustedes ahora conversar, pues darle la terapia necesaria, terapia es decir, ¿no? Sino el consejo necesario, Baruch Hashem. Nosotros debemos estar preparados para todas esas eventualidades, circunstancias que se puede presentar. Está en todos los estratos sociales. No confundan que este simplemente está en el estrato social bajo. Está también en el estrato social alto. De repente el estrato social alto es que más bien lo tienen oculto. Por vergüenza no denuncian. Son muy pocos que van a denunciar. Aún las violaciones físicas. Baruch Hashem. Algunos no denuncian porque los papás, los mamás no le van a creer que la hija fue violada por el pariente X. No le van a creer. Y entonces va a surgir una doble violación. Es violación física y ahí ya está surgiendo también la violencia psicológica. Esta investigación aporta también una compilación de los rasgos oscuros de la personalidad más frecuentes, acompañado de las respectivas definiciones. Pueden agruparse en 9 rasgos. El egoísmo es el primero de ellos y puede definirse como la preocupación excesiva por el beneficio propio a expensas de los demás y de la comunidad. El segundo es el maquiavelismo, una actitud manipuladora e insensible hacia los demás, acompañada de la convicción de que el fin justifica los medios. Baruch Hashem. Esto es importante. A ver cómo estamos nosotros. La desconexión moral es el tercero de los rasgos oscuros de la personalidad y se define como un estilo de procesamiento cognitivo que permite comportarse de manera amoral, sin sentir remordimiento alguno por ello. El narcisismo, cuarto rasgo, se define como una autoadmiración excesiva, acompañada de un sentimiento de superioridad y de una necesidad extrema de atraer constantemente la atención de los demás. Mira que esto es muy importante, mis amados, Ahem Ahayot. El narcisismo. Baruch Hashem. Entonces ahora vayamos. Una persona comienza a hablar aún hasta sin sentido, pero está llamando la atención. O para llamar la atención va a inventar cositas. Baruch Hashem. O para llamar la atención va a aparecer como un sabedor, que lo sabe todo. Es para llamar la atención. Así que tengamos mucho cuidado con el tipo de personas. Baruch Hashem. La creencia persistente de que uno es mejor que los demás y que por lo tanto merece ser tratado mejor es el quinto rasgo oscuro de la personalidad y se llama derecho psicológico. La psicopatía, sexto rasgo, se define como la falta de empatía, autocontrol, a lo que se le agrega un comportamiento impulsivo. El sadismo es el séptimo rasgo y se define como el deseo de infligir daño mental o físico a otros por placer. El interés propio entendido como el deseo de promover, destacar el propio estatus social y el rencor definido como destructividad y disposición a causar daño a otros. E incluso si uno corre el riesgo de infligirse daño a sí mismo.
Son respectivamente el octavo y noveno rasgo oscuro de la personalidad establecidos en la investigación. 9 tipos de rasgos en la personalidad del ser humano. Puede estar en la mujer como también en el hombre. Eso podemos analizarlo si es que hacemos un estudio minucioso en la personalidad de cada una de las personas. Y eso debemos ver también, y nosotros como creyentes en el Mashiach, cómo estamos, cómo reaccionamos en algunas circunstancias, cómo actuamos en algunas circunstancias, cómo es nuestro comportamiento. Está bien la empatía, pero ¿qué tal estamos traspasando los límites de la empatía, por ejemplo? O sea, yendo excesivamente en una situación o pues dejándose arrastrar por otras personas, ¿no? Que aparentemente saben mejor y pues me cautiva, Baruch Hashem. Y si no lo entendemos, puede estar surgiendo sin querer, una subdivisión dentro de la misma congregación. Baruch Hashem. ¿Qué tal? A ver, Yahushua se sienta con un grupo, comienza a conversar, yo me siento con otro grupo, me pongo a conversar, pero cada uno está enfocado a su manera. ¿Sería correcto? Evidentemente que no. Estoy creando una subdivisión, estoy creando un grupo, un subgrupo. Baruch Hashem. Como consecuencia posterior, ya va a venir los problemas, porque así comienzan las rebeliones, cuando vamos a la Escritura. Por eso tengamos mucho cuidado. Vamos a Mateo capítulo 24, verso 12. Mateo capítulo 24, verso 12. Matitía, capítulo 24, verso 12. ¿Se lo tienen? Me dicen amén. Dice la palabra en Mateo, capítulo 24, verso 12. Y por haberse multiplicado la falta de cumplimiento a la Torá, el amor de muchos se enfriará. Baruch Hashem. El mensaje es muy claro, mis amados. ¿Ve? El tema acá es prepararse espiritualmente. Y para prepararnos espiritualmente es importante sanar el alma. Baruch Hashem. También vamos a Santiago capítulo 5, verso 1 al 6. Jacob, Santiago, capítulo 5, verso 1 al 6. Santiago, capítulo 5, verso 1 al 6. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en Jacob, Santiago, capítulo 5, verso 1 al 6. Lo próximo, una palabra para los ricos. Lloren y aúllen sobre las opresiones que se avecinan para ustedes. Sus riquezas se han podrido, sus ropas han sido comidas por la polilla. Su oro y plata están corroídos, y su corrosión será evidencia en contra de ustedes, y devorará sus carnes como fuego. Este es en el Aharit Hayamim, postreros tiempos, y han estado acumulando sus riquezas. Escuchen, los jornales que fraudulentamente han rehusado pagar a sus empleados, los que han cegado sus campos, están clamando en contra de ustedes, y los gritos alborotados de los que trabajaron en la cosecha han llegado a los oídos de Yod Hai Bab Hai Sebaot. Han vivido una vida en lujos y deleites de sus propios apetitos, aquí en la tierra, en tiempo de matanza. Han seguido sin restricción
comiendo hasta deleitar sus corazones. Han condenado, han asesinado al inocente. Ellos no se han puesto, o ellos no han puesto resistencia. Baruch Hashem. Está claro lo que nos dice Santiago 1:6 y Mateo 24:12. Por haberse multiplicado la falta del cumplimiento de la Torá, el amor de muchos se enfriará. Baruch Hashem. O sea, el enfriamiento, ¿por qué viene? Por no obedecer los mandatos de la Torá. Porque todos los mandamientos están en la Torá. Hay estatutos, decretos, preceptos, juicios en la Torá para su cumplimiento, por los cuales debemos nosotros caminar en obediencia. Pero si incumplimos de estos requisitos, el amor de muchos se enfriará, porque comienza a endurecerse el corazón. Y cuando comienza a endurecerse el corazón, ella comienza a enfriarte. Baruch Hashem. Y ahora nos dice Santiago, ¿no?, lo que va a acontecer en Al-Harit Yamin para aquellos que son también codiciosos, ávaros, que el codicioso avaro, pues, déjame decirles, restringe muchas cosas a su familia o a sus trabajadores. Ven lo principal, lo propio, su interés propio. No quiere compartir lo que necesita el otro. Baruch Hashem, trate de acumular más riqueza, aunque al otro lo ve hambriento. Baruch Hashem. Y todavía le dice, Shalom, vaya en Shalom. Aleluya. Baruch Hashem. ¿Ve? Pues, ¿qué sentido tiene? Sabe que tiene necesidad su prójimo, ¿no? El hermano en el Mashiach, el Aj en el Mashiach, pero no le da la mano. En vez de ayudarlo, le dice, Shalom, vaya en Shalom. Pues ahí hay una mentira de por medio. ¿Por qué? Porque ya el Ruach se enfrió, o se está enfriando en el espíritu. Entonces lo que ve más es las cosas materiales. Por ello el conocimiento de este núcleo oscuro puede jugar un papel importante para los investigadores o terapeutas que trabajan con personas con rasgos específicos de personalidad oscura, ya que es este factor D es el que determina diferentes tipos de comportamientos y acciones humanas imprudentes y maliciosas. Asesinatos y atentados por extorsión en el Perú. Todos estos eventos ocurren en el escenario en el que la criminalidad alcanza cifras récord durante el 2024. Solo en octubre, Lima reportó al mes 30 muertes violentas. Además, según la Dirección de Inteligencia Alderín de la Policía Nacional del Perú, entre enero y octubre de 2024 se contabilizaron 1.789 homicidios, 934 por sicariato, 498 por homicidio calificado, 142 por homicidio simple, 117 por robo seguido de muerte, 84 feminicidios y 14 casos clasificados como otros delitos. Mira las estadísticas. Qué violento se está convirtiendo el Perú. Baruch Hashem. Ahora, aquí también es muy importante, mis amados. Es verdad, asesinan a una persona, ¿ok? Pero, aparte de ello, lo que está surgiendo dentro de esa casa también, va a surgir violencia psicológica, porque esas personas van a buscar, siempre van a pensar venganza. Está siempre la venganza de por medio, cuando eso no debería de existir. Baruch Hashem. Ahora, la venganza puede estar dentro del hogar, por si acaso. Baruch Hashem. Ponemos de esta forma. La esposa le dice a su esposo, quiero que me compres esto. El esposo le dice, bueno, te voy a comprar.
Pasa una semana, pasa 2 semanas, pasa 3 semanas, no le compró y de repente, pues no cumple con su palabra, pero le voy a dar una lección. No le voy a dar la ropa. Así que la esposa no le lavó la ropa. ¿Mm? ¿Qué está surgiendo? Está surgiendo la venganza, Baruch Hashem, lo cual puede traer violencia. ¿Ve? O sea que siempre va a existir eso en la comunidad y está acentuado en la población, de lo cual nosotros debemos de salir de esos cuadros, porque ese tipo de personas Hakadosh Baruj Hu no quiere, porque ¿qué dijo Yahshua HaMashiach? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si tu prójimo, si tu enemigo, que es tu prójimo, viene y te pide un vaso de agua, déselo. Baruch Hashem. Entonces tú no puedes darle la misma respuesta que te está haciendo. No puedes vengarte. Baruch Hashem. ¿Ve? Entonces son cosas que debemos nosotros ahora ver cómo estamos, cómo reaccionamos. ¿Mm? Y muchas veces la persona puede cometer ese error y al cometer ese error, pues va paso a paso trayendo un problema a su hogar. Acuérdense, todas las cosas comienzan poquito a poquito, no surge así, sino poquito a poquito. ¿Ve? El enemigo va a trabajar, vas a abrir puerta al adversario y él comienza a trabajar. Baruch Hashem. Vamos a Mateo capítulo 19, verso 18. Mateo capítulo 19, verso 18. Aleluya. Mateo, Matetia, capítulo 19, verso 18. El hombre le preguntó, ¿cuáles? Yahshua le dijo, no asesines, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio. ¿Qué tal el hombre dice, yo amo mucho a mi esposa, yo amo mucho a mi familia, etcétera, etcétera, pero sin embargo no le da lo que le corresponde a su diario? ¿Realmente estará amando? No, no está amando. Entonces, ¿qué está sucediendo? Está dando un falso testimonio, aparentando ser una buena persona, pero en el fondo no es una buena persona. Baruch Hashem. Hay de todo tipo. Hay de todo tipo. Por eso el tema, ¿por qué existe maldad en las personas? Baruch Hashem. Entonces vemos aquí, mis amados, no asesines. Ahora, ojo, el Mashiach no hablaba del asesinato físico, también del asesinato espiritual. Cuidado con poner tropiezo a mis pequeñitos. Baruch Hashem. Entonces, las advertencias en la Besorá es muy firme y claro, los cuales nosotros debemos de tomar mucho en cuenta, mis amados Ajim Hayot. Estas cosas, como consecuencia, van a traer el yugo desigual. Baruch Hashem. Me escuchaba mucho a muchas personas, cada uno baila con su pañuelo. Baruch Hashem. ¿Por qué? Porque llega justamente a esa etapa. Y ahí es donde nosotros debemos de cambiar. Pensar, ¿dónde estoy fallando? ¿Estoy fallando o estoy bien? ¿Estoy en falta o estoy bien? Acuérdate que esas faltas pueden ser entre personas, pero eso es quebrantar una misvá, un mandamiento de Elohim. Baruch Hashem.
Esa es la consecuencia, no es de persona a persona, sino es quebrantar la Torah de Elohim. El Mashiach que dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y estos mandamientos están escritos claramente. La extorsión es una modalidad delictiva, es especialmente atractiva, y no solo para estructuras criminales complejas, sino también para agrupaciones o individuos con temprana trayectoria de desviación. Es que se trata de un delito patrimonial con alevosía y premeditación para usar términos penalistas. La creciente ola de extorsiones y cobro de cupos en el país ha alcanzado niveles alarmantes. Esto ha despertado las alertas en las autoridades y la preocupación de la ciudadanía, que es la más afectada por la criminalidad. Entre los grupos más impactados se encuentran transportistas y pequeños emprendedores como bodegueros, mototaxis y taxis colectivos, etcétera, etcétera. La extorsión está en todos los campos, mis amados Ajim Hayot. ¿Cómo está creciendo la violencia? Baruch Hashem, poco falta, mis amados, que los delincuentes se empadronen en las calles, a cada casa, y comiencen a tocarle la puerta y digan, pues, para tu seguridad tienes que pagar. Baruch Hashem. ¿Ve? ¿Y por qué? Porque la delincuencia es estructural. La corrupción es estructural. La corrupción comienza desde abajo hasta arriba. Y el Perú está corrupto hasta las principales autoridades representativas del Perú. Baruch Hashem. Y entre corruptos siempre van a protegerse, siempre van a blindarse. Es así, entonces el Congreso de la República, por ejemplo, dicta leyes a favor de la delincuencia, si no lo sabían. Baruch Hashem. Y el gobierno, pues alegremente, firma esas leyes y se publican para su ejecución. Así que fiscales que tienen que liberar a los delincuentes, jueces que están liberando delincuentes, cuando deberían estar presos. Entonces ahora, ¿dónde está el derecho del Estado? Si el representante del Estado, pues está corrupto. ¿Dónde está el derecho del público, la ciudadanía? Este es un grave problema, mis amados Ajim Hayot. Baruch Hashem. Por eso, mis amados, tomen mucho en cuenta por qué existe maldad en las personas. Ahora, quieren agravar las penalidades. Por ahí, ¿no?, surge que, bueno, hay que renunciar a la Corte Internacional de Derechos Humanos para establecer la pena de muerte. ¿Resolverá eso el problema? Si el problema no está resolviendo las penalidades que son muy altas, a 30, 40 años, otros a perpetuidad igual, ¿por qué? Porque el alma de esas personas están enfermas. Una persona veía en las noticias, ¿ves? Una familia tranquilo, pues caminaban tranquilo como parejas, etcétera, etcétera. Pues, ok, pero cuando de repente el hombre mató a su compañera, ¿qué pasó? Si caminaban, paseaban, todo tranquilo, vivían tranquilo. ¿Pero qué pasó? Es que salió la parte negativa del hombre, esa fuerza negativa, salió ese espíritu de animal en el hombre. ¿Por qué? Porque el alma estaba enfermo. Y eso, con años de penalidad, ¿resolverán? No van a resolverlo. No, ninguna ley va a resolverlo. Si esto no puede resolvernos los psicólogos, no los psiquiatras.
Este es un problema espiritual. ¿Ve? Pero si nosotros comenzamos a tratar estos problemas espirituales, entonces podemos ayudar, Baruch Hashem. Pero el hombre no quiere dejarse ayudar. Ese es el grave problema. ¿Ve? Si el hombre no quiere dejarse ayudar, ¿cómo puede ser ayudarle? Tú no vas a ir a tocarle la puerta. Oye, venga a ayudarte. Vengo a hacer liberación a ti. No puedes. Y Jacob dice claramente, el que está enfermo, vaya al anciano. El anciano que ore y le unja con aceite. Baruch Hashem. ¿Ve? Pero en vez de eso, ¿qué hace el humano? ¿Qué hace el hombre común y corriente? El hombre de calle. Va, escuchas consejos. Consejos de quien es otro igual, que está enfermo. ¿Cómo un enfermo puede aconsejar a otro? Díganme ustedes. ¿Cómo? A ver. Por eso yo le estoy dándoles, explicándoles a través de la palabra, que nosotros seamos cuidadosos. ¿A quién escuchamos? ¿A quién le escuchamos? ¿A quién le seguimos? Acuérdate lo que dice Hakadosh Baruj Hu a través del Naví Jeremías o el profeta Jeremías en el capítulo 17:5. Maldito el hombre que se deja guiar por el hombre. Baruch Hashem. Y ya veíamos los rasgos de personalidades de aquellos hombres, ¿no? En estos 19 rasgos veíamos varios aspectos que es importante resaltar. Pero las extorsiones no solo afectan a la capital, es un fenómeno nacional que viene en aumento cada año. En el primer trimestre de 2023 se registraron 4.397 denuncias por este delito. En el mismo periodo de este año se ha dado un aumento del 14% de estos hechos delictivos, según el sistema informático de registro de denuncias policiales de la Policía Nacional del Perú. Pero, como les explicaba, esos son los que están registrados. ¿Ve? ¿Se acuerdan, por ejemplo, salió mucho en la noticia, como más o menos 15 días trataron este tema, ¿no? A la chica que lo asesinaron, mamá ha ido a denunciar, la policía le dijo, seguramente que por eso ha ido a pasear con su novio, no lo querían. ¿Por qué no querían denunciar? Porque el violador, el asesino, estaba dentro de la misma comisaría trabajando, dentro de la misma Policía Nacional. ¿Ve? Entonces, si estas autoridades están enfermos del alma, ¿cómo van a actuar a favor de una persona con justicia? A ver, no hay justicia. ¿Ve? El único justo es Elohim. Lo dijo así. No hay un solo justo. Baruch Hashem. Y con eso está haciendo referencia también de nosotros. Cuando dice no hay un solo justo, está haciendo referencia también a nosotros. Porque el justo hace sidaká, camina en sidaká, en justicia en todo. O sea, cumple con los mandamientos. Ese es el justo. Por eso Abraham fue llamado amigo, porque era un hombre justo. ¿Ve? Levíticos capítulo 19, verso 11, 13, 35 y 36. Levíticos capítulo 19, verso 11, verso 13, verso 35 y 36.
¿Lo tenemos? Bien, dice la palabra, no se roben, defrauden o mientan el uno al otro. 13. No opriman ni roben a su vecino, especialmente. No retraerán los jornales del trabajador o jornal toda la noche hasta la mañana. 35. No seas deshonesto cuando midas largo, peso o capacidad. Más bien usa pesa de balanza honesta, pesos honestos, una medida seca, honesta, y una medida de líquidos honesta. Yo soy Yod Hai Bab Hai Elohim, quien los sacó de la tierra de Mizraim. Observen toda mi Torah, todas mis ordenanzas y háganlos. Yo soy Yod Hai Bab Hai y Yahweh. Baruch Hashem. Está maravillosamente explicado aquí. Baruch Hashem. Lógico, este no es para el mundo, es para nosotros. De cómo debemos de caminar, cómo debemos de comportarnos delante de Hakadosh Baruj Hu con nuestro prójimo. Si tenemos un negocio, no por el hecho de que la gente de afuera no es creyente, vas a hacer uso o abuso. No, lo contrario. Debes dar testimonio que eres justo en todo. Baruch Hashem. No se debe actuar con engaño. El que engaña ya está robando por si acaso. Baruch Hashem. Entonces, es muy claro, mis amados, aquí en Mahayot, cómo debemos usar las balanzas con honestidad. O sea, cómo debemos actuar nosotros con toda honestidad. Baruch Hashem. Si actuamos honestamente, Hakadosh Baruj Hu va a bendecirnos. Baruch Hashem. Si actuamos deshonestamente, también va a bendecir. Baruch Hashem. Pero no se equivoquen. Que Él bendice, pues, donde más les va a doler. Baruch Hashem. Romanos capítulo 13, verso 9. Romanos capítulo 13, verso 9. Dice la palabra en Romanos capítulo 13, verso 9. Pues los mandamientos, no cometan adulterio, no asesinen, no roben, no codicien y cualquier otro, están resumidos en una misma. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Baruch Hashem. Está claro, mis amados, aquí en Mahayot. ¿Ve? Es un tema muy importante para examinarnos, ¿no? Y de esa forma ver, a ver, todavía dónde estoy fallando, y corregirlo. O sea, Hakadosh Baruj Hu nos está dando la oportunidad de hacer corrección. Aleluya. De hacer confesión. De hacer una verdadera teshuva. Aleluya. En solo 9 meses, de enero a septiembre de 2024, el Poder Judicial dictó 179 sentencias condenatorias en primera instancia por delitos de extorsión, de un total de 245 que llegaron a juicio oral, lo cual registra un 73% de casos que concluyeron en condena, según cifras del Sistema de Información Estadística del Poder Judicial. Pero imagínate cuánto tiempo para dictar una sentencia. ¿Es una sentencia abrumadora? No. Para
179 sentencias durante esos meses. Imagínense. ¿Ve? Ahora, ojo, en primera instancia. O sea, todavía ahora hay oportunidad que el delincuente vaya a segunda instancia. Baruch Hashem. Y todavía después de segunda instancia puede ir al Tribunal Constitucional por si acaso. ¿Eh? Así que el delincuente tiene mayor derecho que el agredido. Así está la ley. Vamos a Éxodo capítulo 20, verso 15. Éxodo capítulo 20, verso 15. ¿Lo tenemos? Éxodo capítulo 20, verso 15. Es una sola palabra, Baruch Hashem, pero está resumido en una sola palabra varios delitos, digámoslo así. Éxodo capítulo 20, verso 15, no robarás. Pero ya vimos lo que nos dice Levítico 19, 11, el 13, 35 y 36, como Romanos. Romanos dice, no cometas adulterio, no asesines, no robes, no codicies. A ver, ¿qué tal un delincuente te roba tu sueldo de semana o del mes? Y de esos sueldos está destinado para tus hijos y para el enfermo que tienes que comprarle medicina. ¿Ese delincuente indirectamente está asesinando o no? Claro, está asesinando. ¿Ve? Por eso dice, no robarás. El codiciar también es una forma de asesinar, por si acaso. El codiciar es una forma de robar también. Baruch Hashem. Este hurto tiene que ver con objetos materiales. Como hay más de un mandamiento que prohíbe el hurto, se entiende que los dos están hablando de dos cosas diferentes. El primer mandamiento contra el hurto se encuentra en las 10 palabras, como está escrito, no robarás. A un mes y medio de la aprobación de la ley 32-108, que debilita la investigación del crimen organizado, los transportistas realizaron un paro común como medida de protesta por el violento aumento de extorsiones y el asesinato de 3 personas. La medida fue contundente, pero el gobierno de Dina Boluarte no dio marcha atrás en la ley y una vez más declaró en estado de emergencia a 14 distritos de la capital. Lima prácticamente vive en estado de emergencia, pero los robos, los asesinatos, las violaciones, las extorsiones siguen igual. ¿Ha cambiado en algo? No. Entonces esta medida que es extrema, ¿no? Porque cuando se dicta ley de estado de emergencia, se están restringiendo los derechos constitucionales en la persona. Pero cuando se hace sin estrategia, no tiene ningún resultado. Y este gobierno no tiene ninguna estrategia. Por más que se ufanan, ¿no?, de decir que están combatiendo, pero no tienen estrategia. El primer distrito que fue declarado en estado de emergencia fue San Juan de Lurigancho. De igual forma estaban robando, estaban asesinando, igual. Y algunos policías por ahí, ¿hay planificación? No existe planificación. Pero si yo fuera un ministro de Estado que me correspondiera esa cartera, lo primero que estudiaría es de entrada y salida de ese distrito. Ahí pongo las barreras, ahí pongo la protección y otro interno. Pero San Juan de Lurigancho tiene varias salidas, ¿ve? Y tienes para cercar a San Juan de Lurigancho y
combatir la delincuencia. Pero si tú no tienes estrategia, nada va a funcionar. ¿Ve? Por otro lado, el Perú tiene el Servicio de Inteligencia Nacional. El Servicio de Inteligencia Nacional es pues, sobre los acontecimientos que acontecen en el Perú y es muy bueno en tiempo de conflictos o de guerra. Pero si el Perú está en paz, no hay conflictos ni internos, el conflicto interno es la violencia, entonces como gobierno podría usar el Servicio de Inteligencia Nacional. Sí, lo puede usar, porque tienen aparatos. ¿Qué acontece? La Policía Nacional tiene servicio de inteligencia, pero no funciona. Capturan por ahí uno o dos, y es más, capturaron, creo que en Pachacamá, a un grupo, y después apareció de que nada tenían que ver con la delincuencia, con los extorsionadores, y salieron libres. O sea que eran una pantalla de combatir la delincuencia. Entonces, ahora, ¿dónde está el servicio de inteligencia de la policía? Porque si realmente hubiera servicio de inteligencia, entonces dentro de la policía puede surgir el servicio de inteligencia, ¿no? Contrainteligencia. El grupo de inteligencia comienza, pero el contrainteligencia comienza a pisarle los talones. Si realmente están investigando o no están investigando, o son corruptos. Porque la policía conoce, sabe, ellos, por informaciones que tienen sobre la delincuencia, dónde están ubicados, todos lo saben. Baruch Hashem. Pero a ellos no les conviene, ¿ve? No les conviene, porque de por medio también se corrompen. Ese es el tema. Pero si surgiera un servicio de contrainteligencia, y si este servicio de contrainteligencia de la policía no me funciona, tengo la marina, tengo el ejército, ¿ve? Y yo puedo hacer funcionar. Tiene que haber planificación. Pero no lo pueden hacer, ¿sabes por qué? Porque comenzaría la investigación del gobierno del Congreso. Así que serían los primeros. Imagínense. ¿Ve? Imagínense. Entonces no les conviene esas planificaciones. En Revelación Apocalipsis, capítulo 21, verso 8. Busquen Apocalipsis, capítulo 21, verso 8. En Revelación Apocalipsis 21, 8 se describe a los malvados como los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y los mentirosos. Estos serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Baruch Hashem. Está escrito claramente lo que va a acontecer. Revelación capítulo 21, verso 8. Pero en cuanto a los cobardes, los que no son dignos de confianza, los viles, los asesinos, los inmorales sexuales, aquellos que dan mal uso a las drogas con relación a lo oculto, los adoradores de ídolos y todos los mentirosos. Su destino es el lago que arde con fuego y azufre, la segunda muerte. Baruch Hashem. Así que es claro, esta advertencia no es para el mundo por si acaso, es para Israel. Baruch Hashem. Eso debemos distinguir claramente. Tampoco es para los católicos, no es para los adventistas, testigos de Jehová, no. Es para Israel. Baruch Hashem, es para Israel. Bien, también vamos a Apocalipsis 22, 11. Apocalipsis capítulo 22, verso 11.
Apocalipsis capítulo 22, verso 11. ¿Lo tenemos? Dice la palabra, el que permanezca actuando perversamente, siga actuando perseverante. El que permanezca siendo inmundo, siga haciéndose inmundo. También el que es justo, siga haciendo lo que es justo. Y el que es kadosh, siga siendo kadosh. Baruch Hashem. La advertencia es clara. El que es kadosh, el que es santo, sigue siendo kadosh, sigue haciendo santidad, kedushá. El que es perverso, siga siendo perverso. Pero cada uno recibirá su sentencia. Baruch Hashem. Y esa sentencia evidentemente va a ocurrir en la segunda venida de Yahshua HaMashiach. La palabra de Elohim es infalible, es la autoridad absoluta. Por lo tanto, tenemos que desconfiar de las conclusiones que sean extraídas de otras fuentes que no sea la Tanaj Biblia, como por ejemplo las ideas y tradiciones de los hombres. Esta maldad es la realidad de todos los seres humanos, es decir, todos estamos en esa condición. Todos cometemos esta impiedad e injusticia que provoca la ira divina. La maldad es el estado en el que los hombres nos encontramos, una realidad de la que nadie escapa y algo que es evidente en el mundo. Miremos las noticias, miremos en las calles, miremos en el trabajo, en las escuelas y miremos nuestro propio corazón y confirmaremos el testimonio de la Tanaj Biblia. La maldad de los hombres es una realidad universal. Deuteronomio capítulo 32, verso 4 al 5. Deuteronomio capítulo 32, verso 4 al 5. Lo tenemos. Devarim, Deuteronomio, capítulo 32, verso 4 al 5. Y dice la palabra, la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Un Elohim confiable que no hace el mal. Él es justo y kadosh. Ellos han pecado. A él no le ha complacido. Hijos manchados, una generación torcida y perversa. Baruch Hashem. ¿A quién le dice? Al pueblo de Israel. Baruch Hashem. Ahora preguntémonos cada uno, ¿y cómo estoy yo? Baruch Hashem, ¿cómo estoy yo? Así como el salmista, examíname, Yahweh. Elohim nos crió con la libertad de decidir. Nuestros primeros padres no quisieron emitir o imitar a Elohim. Decidieron obrar mal. En ese momento perdieron la perfección y cuando tuvieron hijos les pasaron la tendencia a hacer el mal. Baruch Hashem. Pero ¿dónde surge la maldad? Pregunto, porque ese tema ya lo he ministrado. Con el primer hombre. Cuando el primer hombre come el árbol de conocimiento del bien y del mal, ahí surge la maldad. Ahí dentro el orgullo. A través del orgullo todas las maldades que vemos ahora, la violencia. Acuérdese, su descendiente Caín, pues asesinó a su propio hermano. Ahí está surgiendo el primer asesinato, Baruch Hashem, en el mundo, de la historia, de la humanidad. Proverbios capítulo 27, verso 11.
Proverbios, capítulo 27, verso 11. Y dice la palabra en Proverbios, capítulo 27, verso 11. Hijo mío, hazte sabio, alegra mi corazón, y remueve de ti palabras de reproche. Aleluya. Ahí está Proverbios 27, 11. A ver, ¿qué dice en su versión? Amada Jod. Aleluya. Entonces ahí está. ¿Para qué fue creado el hombre? Para alegrar el corazón de Elohim, para exaltar a Elohim, para adorarle a Él. Baruch Hashem, para eso fue creado el hombre. Pero en vez de eso, ¿qué hace el hombre? La maldad es un juicio o una valoración mental para definirlo, lo que la mente entiende como malo, dañino, perjudicial. Por lo tanto, tiene que existir como contraparte del bien. La mente humana se mueve a través de juicios, valoraciones, comparaciones, etc. Es la forma que tiene de diferenciar y cualificar a la realidad. Elohim quiere que combatamos nuestras malas tendencias. Baruch Hashem. Analicemos qué hubiera pasado y qué pasaría si no hay maldad. ¿Cómo estaría el hombre? Todos dirían, sería maravilloso. ¿Creen que sería maravilloso? Definitivamente que no. Si estudian la Torah. Ahora, si todo fuera maldad, entonces siempre tiene que haber un contrapeso. Primero la maldad, después el bien. Baruch Hashem. Por eso Hakadosh Baruj Hu puso el árbol del conocimiento del bien del mal. Sabía Hakadosh Baruj Hu que el hombre tenía el libre albedrío y que iba a comer ese árbol del conocimiento del bien del mal. Acuérdense lo que dice el primer mandamiento. Comerás el fruto de todos los árboles. Eso es todo, el alimento del hombre. ¿Qué les parece? Ahora, cuando el hombre come el árbol de conocimiento del bien y del mal, el segundo alimento que come el hombre ya no es fruto de los árboles, sino ahora son hierbas del campo. Quiere decir las verduras. ¿Ve? No hay carne por si acaso. La carne surge después del diluvio. ¿Ve? Tenemos que tener un orden de ello, cómo está surgiendo. Baruch Hashem. Por eso pongámonos a pensar cómo hubiera sido si no hubiera, cómo sería el hombre si no hay maldad. El hombre no tiene en qué esforzarse. No tendría nada que hacer. ¿No? Pero como existe ahora el bien y el mal, al hombre lleva a esforzarse a hacer el bien. O muchas veces a hacer el mal también. Entonces va a depender de la elección del hombre. ¿Ve? Pero Hakadosh Baruj Hu nos alienta a hacer el bien, que perseveremos a hacer el bien. Porque el bien nace de él. ¿Ve? El mal es una consecuencia, porque no viene de él. Baruch Hashem. Salmos capítulo 32, verso 8.
Así que dice, ¿no? Hijo mío, hazte sabio. Ahí está, mis amados. Hazte sabio. Baruch Hashem. Salmos de Tehillim, capítulo 32, verso 8. Salmos de Tehillim, capítulo 32, verso 8. Dice la palabra en Tehillim Salmos, capítulo 32, verso 8. Yo te instruiré y te enseñaré el camino que debes de andar. Yo te daré consejo. Mis ojos estarán observándote. Aleluya. Entonces dejémonos guiar por Él. Dejémonos enseñar por Él. Dejémonos instruir por Él. Cuando hablamos por Él, estamos hablando de su Torah. Baruch Hashem. Entonces está muy claro. Yo te instruiré, te enseñaré. ¿Ve? Y justamente dice el Mashiach, yo soy el camino, la verdad y la vida. Baruch Hashem. Es nuestra elección. ¿Cuál camino seguimos? ¿El camino de la Torah, el camino del Mashiach, o nuestro propio camino? Ese es el libre albedrío. Es decisión del hombre. Elohim está dando oportunidad al mundo a través del Mashiach para su redención y salvación. ¿Eh? Entonces, ahora está en el mundo. ¿Vienen a buscar el Mashiach o siguen buscando sus propios intereses en sus propios caminos? Es decisión de la persona. Ya no es de Elohim, porque Elohim dice muy claramente, yo te instruiré, te enseñaré el camino que debes andar, yo te daré consejo, mis ojos estarán observándote. Claro, no hay nada encubierto delante de Él. Baruch Hashem, no hay nada que Él no lo sabe. Todo lo ve, todo lo sabe. Y nos da la dirección que necesitamos para ser buenos. Si seguimos su guía, imitamos sus cualidades, podemos ser felices. Claro, hoy no podemos imitarlo a la perfección. Será siempre así. Perfecto, perfecto no puede ser, pero estamos buscando ser mejor. Baruch Hashem. Cada obstáculo, cada basura, como dice el Mashiach, saca las vigas de tus ojos. Cuando saca la viga de los ojos, entonces irás desarrollándote mejor, irás entendiendo mejor. Baruch Hashem. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 7 al 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 7 al 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 7 al 9. Aleluya. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en segunda de Pedro, capítulo 3, versos 7 al 9. Es por esta misma palabra que el cielo y la tierra del presente, habiendo sido presentados, están siendo guardados para el fuego hasta el día del juicio, cuando los impíos serán destruidos. Además, queridos amigos, no ignoren esto. Con el Adón un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. El Adón no es tardo para cumplir su promesa, como algunos piensan en lentitud. Por el contrario, Él es paciente con ustedes, porque no es su propósito
que ninguno sea destruido, sino que todos se vuelvan de sus pecados. Baruch Hashem. El mensaje es claro, mis amados, Ahem Hayot. Y Yohanan también dijo él, el Cordero de Elohim, que quita los pecados del mundo. Baruch Hashem. A eso vino Yahshua HaMashiach. Él vino para presentarse en sacrificio por vuestros pecados, para redimirnos de nuestros pecados. Pero el hombre no entiende de esa forma. Como el hombre está enfermo del alma, pues no entiende esos mensajes. Siempre elige caminar en su propio camino. Pero dejemos eso. Busquemos su enseñanza, su instrucción de Él. Elohim ha tolerado la maldad a fin de que todos podamos ver sus tristes resultados, pero no la tolerará por siempre, porque Elohim los destruirá. Baruch Hashem. Así que el mensaje es claro, mis amados, Ahim Yahayot. También vamos a Tejilín Salmos, capítulo 37, verso 9 y al 11. Salmos, capítulo 37, verso 9 al 11. Salmos, capítulo 37, verso 9 al 11. Y dice la palabra en Salmos, capítulo 37, verso 9 al 11. Porque los malhechores serán destruidos, pero aquellos que esperan en Yod-Hai Bab-Hai heredarán la tierra. Pronto ya no habrá más hombres perversos. Buscarás donde él estaba y ya no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se deleitarán en shalom abundante. Baruch Hashem. Entonces está muy claro, mis amados, Ahim Hayot, que los malhechores serán destruidos. Baruch Hashem nos está alertando, nos está exhortando a hacer las cosas como Él quiere. Caminemos por el camino que Él ha trazado. Ese camino que nos guía por ese camino que nos guía es la Torah. Baruch Hashem. Vamos a Colosenses capítulo 1, verso 16 y 17. Colosenses capítulo 1, verso 16, 17. Dice la palabra en Colosenses, capítulo 1, versos 16 al 17. Porque en conexión con Él, todas las cosas fueron creadas en el cielo y en la tierra, visible y invisible, ya sean tronos, dominios, gobernantes o autoridades. Todo ha sido creado por Él y para Él. Él existió antes que todas las cosas y mantiene todo sujeto unido en coherencia. Baruch Hashem hace una narración preciso en Colosenses Shaul. Shaul conocía perfectamente Baruch Hashem, pero veíamos el cielo y la tierra serán destruidos. Baruch Hashem. ¿Por qué van a ser destruidos? Les explicaba en una oportunidad. Porque el cielo y la tierra son testigos de los pecados de Israel. Si el cielo y la tierra no fueran destruidos,
seguirían atestiguando. Baruch Hashem. Es por eso también va a ser destruido. Aleluya. ¿No es maravilloso estar vivo? Podemos escuchar el bello canto de los pájaros, ver las flores y las demás creaciones de Elohim y también comer los alimentos que nos ha provisto. Deberíamos darle las gracias a Elohim por todo ello y en especial por habernos dado la vida. Si nos sentimos realmente agradecidos, haremos una cosa. ¿Sabes cuál? Escuchar a Elohim y hacer lo que nos manda en la Tanaj Biblia. De esta forma podemos demostrar que amamos al Creador de todas las cosas. Baruch Hashem. Así que está en vosotros, mis amados, Ahim Ahayot. Dice la Torah que la transgresión, el pecado, es un acto de locura. El alma en un momento de irracionalidad y confusión cognitiva hace algo que es contrario a su propio y real deseo. Así pues, el pecado puede ser superado cuando el alma reconoce la inutilidad de sus transgresiones y reafirma su verdadera voluntad. A continuación, el verdadero yo del alma comprende que el pecado fue, de hecho, cometido como la parte más externa y maleable del alma, mientras que su ser interior no estaba involucrado en la acción negativa. Baruch Hashem. El árbol del conocimiento del bien y del mal era algo externo, hasta que el hombre comió. Y cuando comió el árbol de conocimiento del bien y del mal, entonces el bien se internalizó en medio de nosotros. Baruch Hashem. Así surge la maldad, mis amados Ahim Ahayot. Por eso este tema como capítulo lleva, ¿por qué existe maldad en las personas? Baruch Hashem. Bien, mis amados, Ahim Ahayot, pues hasta aquí esta primera parte de esta porción de la Torah haya sido de bendición para todos vosotros en el nombre de Yeshua HaMashiach. Es importante que reflexionemos, mis amados, con relación a esta porción de la Torah y examinémonos cada uno de nosotros cómo estamos y podamos de esa forma hacer corrección, hacer tikkun para que sea agradable a Elohim en todo lo que hagamos delante de Él. Mis amados, vamos a hacer una oración agradeciendo a Elohim de Israel por esta porción de la Torah. Repito, pues Él nos habla claramente como a hijos, Baruch Hashem, pues es verdad que somos parte de Efraín, Menashe, aleluya, pero acuérdense que Efraín y Menashe fueron adoptados por Jacob y desde de la adopción adelante son como hijos legítimos de Jacob. Y nosotros también somos adoptados para Elohim por medio de Yeshua HaMashiach. Por eso, esta porción de la Torah nos habla también a nosotros que tenemos el derecho de prepararnos para regresar a Jeret Israel, a la tierra a la que fue dado a vuestros padres. Vamos a levantar nuestras manos y hacer una oración. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kedishanu b'mizvotav v'tzivanu. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, eterno del universo, toda Rabá Kadosh, el Beshen Gadol de Yeshua HaMashiach,
por esta porción de la Torá que nos has dado a Abacadosh en esta mañana. Sea de gran verajo bendición para tu pueblo, para mi vida, Abacadosh, en el nombre grande de Yeshua HaMashiach. Ayúdanos a caminar, Abacadosh, por ese camino que nos señala la Torá, Abacadosh, por ese camino que abrió Yeshua HaMashiach, porque también él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Abacadosh, con humildad, sencillez de corazón, te pedimos a ti, seas tú bendiciendo a este pueblo que está delante de ti. Escucha nuestra tefilá, nuestra oración, nuestras súplicas que hacemos delante de ti en este lugar, por tu rajen, por tu misericordia, Abacadosh. Gracias, Padre mío, gracias por esta porción de la Torá, en el nombre grande de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Shabbat Tov, mis amados. Shabbat Shalom, mis amados. Ajayot, Hakadé Baruj, los bendiga y les guarde. Aleluya, Baruch Hashem. Toda Rabá,